Conflictividad, decadencia, falta de credibilidad también es lo que juega. Todo esto basado en la subjetividad de los seres humanos, pero que lleva, lógicamente, a una marcada apatía. Carlos Campolongo, un gusto conversar siempre con vos. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer término por darme la oportunidad de conversar contigo, ¿no? Seguro. ¿Cómo estamos, Carlos, hoy? De acuerdo a todo esto que mencionaba hace un momento, digo, esta apatía general que se ve, que es razonable, ¿no? Realmente. Mira, sintetizar un proceso que por supuesto abarca épocas muy extensas, porque no podríamos ni olvidarnos totalmente del pasado, sino tener presente que el presente actual tiene que ver con la condensación del pasado, inevitable, ya está, ya fue, y por supuesto con utilizar este presente con imaginación e inteligencia para poder delinear un proyecto de futuro, cosa que por supuesto en este momento en nuestro país, integralmente considerado con las clases políticas que tienen responsabilidades en particular, los empresarios, gremialistas, no tienen realmente presente, delineado, proyectado. Bueno, estamos viendo la campaña y vos la culminabas muy bien con el concepto de la apatía. No existe y creo que tampoco se va a modificar por un acto o mero acto electoral necesario, por supuesto, en la democracia, una democracia que la seguimos valorando siempre, pero que está muy debilitada por varios factores en nuestro país. Entre ellos, en primer lugar, la confianza en quienes deben conducir un proyecto. Entonces, no hay élites dirigentes en este momento en Argentina, por lo menos no están visibles. Y creo que la política, lamentablemente, en la que yo sigo creyendo, la política se ha transformado mucho más en una vía rápida de ascenso social para algunos. No hace falta más que ver dónde viven, cómo se mueven, y no la verdadera vocación, así como los docentes deben tener vocación, como los trabajadores deben tener vocación por lo que hacen y demás, bueno, no está presente. Por lo tanto, digo, no tengo la visión romántica de que los pueblos se gobiernan solos. La hora de los pueblos siempre llega, más tarde o más temprano, pero eso demanda organización, jerarquía, autoridad, verosimilitud del proyecto y, por supuesto, la instrumentación del mismo. Por ejemplo, para que se entienda, y cierro acá el concepto, A ver. a futuro, ¿qué modelo de acumulación se está planteando? Y conste, te lo adelanto, que yo no tengo una visión de esta crisis total de nuestro país, por supuesto en el mundo también, sobre todo en Occidente, pero en nuestro país, que es donde vivimos, donde amamos, donde queremos, bueno, eso evidentemente no está presente, no se debate y vemos una campaña cada vez más vergonzosa. Yo creo que ni podemos llamarla circense, porque el circo puede ser de buena calidad. Este es un circo deplorable. Seguramente. Carlos, justamente con este tema que mencionabas, ¿no? ¿Qué es hoy la política o qué son hoy los partidos políticos con esta decadencia donde no hay más ideología? Como digo siempre, ¿no? La ideología se puede compartir o no, pero se respeta porque la ideología es compromiso. Ahora, cuando la política está basada en intereses, ¿cómo sanar esto, digo, ¿no? O sea, ¿dónde comenzar? Porque no deja de ser una crisis social y de las crisis sociales es difícil salir. Es muy complejo el tema también que me planteás porque tiene muchas aristas. Yo voy a tomar dos o tres rápidamente. Primero, contestación. Partidos políticos en la Argentina en este momento no existen. Quizá el que todavía tiene algún tipo de huella es la Unión Cívica Radical, pero hasta por ahí no más también.
lo que se dan son coaliciones electorales que después tienen insuficiencia en cuanto a gobernar. Es lo que está ocurriendo hoy a ojos vista. Entonces, el primer tema lo sintetizo en esto. Se ha prometido mucho desde hace años la reforma política. No ha habido tal cosa y se la confunde generalmente con algo distinto, que es la reforma electoral, el tema de las sábanas y demás. Este primer punto de la crisis de los partidos políticos nos lleva al otro punto, que hay que pensarlo ya con la mira puesta o la vista puesta en el siglo XXI, que es el problema de la representación. Podríamos hablar mucho de esto. Yo me hago una pregunta para de alguna manera disparar la conversación. En la reforma política con los partidos políticos, ¿cómo tienen que jugar las representaciones a futuro? ¿Seguimos con las categorías del siglo XX o del siglo XIX o pensamos en categorías de representación mucho más ampliadas? No con los lenguajes fáciles y que si vos le repreguntás a alguien que lo dice no sabe explicarte lo del empoderamiento, ¿no? Porque estamos en una época de palabras, yo las llamo por los juegos de naipe de as, la pones en cualquier lugar, entonces en cualquier lugar cabe el populismo, en cualquier lugar, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de demagogia, porque los regímenes populistas pueden ser de izquierda o de derecha. Macri ha sido un populista, este gobierno es populista en los términos que ellos dicen, pero lo que pasa es que para mí no tiene demasiado sentido utilizar esos vocablos. Entonces, culminando, el problema de la representación es muy, muy grande y vos señalás muy bien que toda sociedad tiene conflictividad, en el sentido de que son intereses contrapuestos. Para eso está la política, ese es el lugar de la política. El general Perón hablaba de que la evolución nos sobredetermina a los seres humanos. Yo podría matizar ese concepto, pero lo tomo. Y él avanzaba después en ese pensamiento y decía, lo importante es armar una cabalgadura para cabalgar los tiempos. Para esto tenés que tener élite, dirigentes, tenés que tener ciudadanos informados, no aparentemente sobreinformados, pero sin capacidad de procesamiento, en el marco de una educación decadente en nuestro país, donde, bueno, creo con todo respeto, y no es personal, que hace rato que no tenemos a alguien que piense estratégicamente en la educación, y el actual ministro es uno de ellos, ¿no? Qué grave problema el tema educativo, Carlos, porque, bueno, está la base en esto, ¿no? O sea, el tema de lo que es la educación, justamente partidos políticos fuertes, por otra parte, y yendo al otro punto que detallabas hace un momento, y la alternancia. Grave problema en nuestro país. Este es otro de los puntos, que es la falta de alternancia. O sea, este formato que daría la impresión de un poder privatizado, ¿no? O sea, el poder es mío, cuando en realidad no es mío el poder, ni de nadie, o sea, absolutamente, ¿no? Sí, hay dos acepciones sobre el concepto de poder que estás utilizando. Uno, el que entienden que el poder lo tiene quien está en la Casa de Rosada. Yo creo que eso es ilusorio, digo, a Casa Rosada, al Congreso. El poder siempre es el resultado de relaciones sociales. Justamente ahí está otro punto para pensar la política. Esta conflictividad social que es inherente a las comunidades, hay que tener, llamémosle, dispositivos políticos que justamente puedan realmente, en todo caso, si querés utilizar el término, empoderar colectivamente. No se trata de empoderar individualmente, porque ahí hay una trampa en eso. Este concepto viene desde los Estados Unidos de América, desde organismos internacionales, el accountability, rendir cuentas, naturalmente, y el empowerment, empoderamiento. Y los empoderamientos, más allá que cada uno de nosotros tiene un proceso de individualización, somos individuos. A mí me gusta más llamarlo somos personas, porque tenemos varias dimensiones. La dimensión íntima,
la dimensión privada, la dimensión familiar, la dimensión laboral, pero tenemos la dimensión de una comunidad que debería ser organizada. Entonces, en este sentido, por supuesto que el problema de la educación es central. Lo que pasa es que vos se lo escuchás a los candidatos decir la educación es central, pero realmente no se está pensando en función del siglo XXI. Y te digo algo para complementar y pensarlo, por supuesto. La educación no es solamente la cuestión áulica, transitar por las aulas y acumular conocimientos sin tener muchas veces capacidad de procesamiento de pensamiento. A ver, fíjate que en nuestro país en este momento hay un déficit muy grande de pensamiento político. Entonces, cuando yo hablo de educación, lo hablo en el sentido griego de la liberación de las personas en función justamente del pensamiento, del ejercicio, de esas libertades, de la responsabilidad, porque todo derecho tiene la contracara de una responsabilidad. Obviamente, vos me podés decir, bueno, en Grecia había esclavos, sí, obviamente era otra sociedad, pero lo tomo como ejemplo simplemente para decirte que para mí la educación es apertura de cabeza, ¿sí? Y no en el sentido, por supuesto, equivocado, en que el presidente de la Nación lo usó el otro día con el desaguisado que hizo esa profesora o maestra que entra en un supuesto diálogo, no está el diálogo, era imposición de opiniones y que todo es un desastre. Lo que sucedió y lo que hizo y dijo y reafirmó y defendió el presidente, que le gusta esas palabritas nuevas, meritocracia. Yo creo que si le preguntas al presidente de la Nación qué es la meritocracia, no te la sabe explicar. Seguro, seguro. ¿Cómo encaminar esto, no? Es la pregunta que nos hacemos siempre y en estos 3 minutos que nos restan de nota y en esta charla con vos que invita a pensar un poco el porqué, porque nada es gratuito. Este es el tema. Nada es gratuito, todo tiene un porqué siempre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lograr que vayan apareciendo otras alternativas que sean realmente potables y poder volver a un origen de las cosas, ¿no? Bueno, la primera es que la oportunidad del destino común haga emerger el estadista, que es la figura gran ausente de nuestro país. No la hay, esto se da cada tanto, no se da frecuentemente, no veo, con todo respeto, y hablando de discursos políticos, no veo pensamiento de estadista en ninguno de los que se ofrecen para los cargos políticos, para la nomenclatura política, para la burocracia política. Así que creo que concretamente para esta ocasión hay que ver qué resultado se da en las elecciones. Yo creo que va a ser muy reñido. Según cuánto sea la proximidad o no de los resultados de las dos coaliciones principales, te diría que aquí haría falta la recreación de un espíritu vital en la Argentina. No sé si hay personas con la madurez para hacerlo, pero acá se va a tener que buscar, en función de eso de la grieta, algún procedimiento de convivencia y pacificación, porque lo que no se espera es un crecimiento, si no se busca ese aspecto, es un crecimiento, una espiral ascendente de violencia en todo sentido y, por supuesto, una conflictividad social cada vez mayor, donde el problema también está en que se piense como bien común, se piense en la cuestión de que en nuestro país la concentración es cada vez mayor, tenemos la mitad casi de nuestros compatriotas en la pobreza o en la indigencia, dentro de eso tenemos una ausencia absoluta de las necesidades básicas para los más chicos, y yo me crié en una filosofía donde justamente el apotegma era que los únicos privilegiados, los únicos en Argentina, son los niños y los viejos, por la indefensión que representa eso. Vale decir
no el mercantilismo solamente del ser humano. Por supuesto que los mercados existen y los tomamos, etcétera, etcétera, pero el egoísmo juega ahí paralelamente y bueno, la política, te repito, no es un modo de ascenso social, para nada, es una vocación de entrega, o debería ser. Carlos, muchas gracias por este rato, un gusto escucharte siempre. Jorge, muchísimas gracias. Hasta la próxima y a lo mejor presencialmente. Ojalá, ojalá, te mando un abrazo.